Sin embargo, no en todos los casos se cumple esto, y la bajada del cortisol después de la dosis de dexametasona no es necesariamente el 50%, sino el 49% o el 48%, entonces hay una duda. Entonces, para esto se hace el test de estimulación con CRH. La teoría dice que la mayoría de los tumores hipofisiarios y algunos tumores ectópicos, es decir, fuera de la hipófisis, puede responder a la corticotropina con el aumento del ACTH y del cortisol. Entonces, para esto administramos 1 microgramo por kilo de peso o 100 microgramos de corticotropina sintética, ya sea ovina o humana. En realidad no hay un consenso para la interpretación de este test. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer el cateterismo de senos petrosos inferiores. ¿Cuándo se hace este examen? Se recomienda realizar en pacientes con síndrome de Cushing, en quienes la clínica, la bioquímica y las imágenes son discordantes. Es decir, no sabemos si estamos ante de repente un tumor ACTH ectópico o en hipófisis. ¿Qué hacemos? Cateterizamos ambos senos petrosos. Se extraen muestras de ACTH basal y después de los 5 o 3 minutos se administra corticotropina, 100 microgramos de ambos senos petrosos y periféricos, y después de esa administración se vuelve a dosar esta ACTH. Se dice periférico cuando es venosa y se dice central cuando el dosaje se hace en el cateterismo de la muestra del seno derecho como del seno petroso izquierdo. Es un procedimiento invasivo que debe ser hecho por realmente expertos. Entonces, si yo tengo el central que está 2 veces por encima en el estado basal que la ACTH periférica, y después de la estimulación la diferencia es más de 3, entonces yo digo que es una enfermedad de Cushing, y viendo si es en el seno petroso derecho o izquierdo, pues el paciente será sometido a una hipofisectomía. La especificidad es del 99% y la sensibilidad igual. Este es el gráfico en el cual nosotros podemos apreciar lo que hemos mencionado. Normalmente vamos a tener que el eje hace que la CRH hipotalámica estimule la corticotropina, es decir, la ACTH, para producir cortisol en la suprarrenal. Y este cortisol hace el feedback tanto a la hipófisis como al hipotálamo. Y normalmente si yo le doy dexametasona, entonces la dexametasona va a suprimir tanto la CRH como la ACTH. Eso es en un caso normal. Cuando hay un tumor o enfermedad de Cushing y el tumor está en la hipófisis, si yo administro dexametasona, va a haber una supresión, pero parcial. A eso me refería cuando decía el 50% del cortisol que disminuye. Cuando es un ectópico, la dexametasona no va a suprimir más del 50%. Y entonces se supone que al paciente yo le he pedido imágenes y he descartado que esté en hipófisis. Cuando el tumor es un síndrome o denominado adrenal, entonces vamos a tener que no va a depender de la ACTH. Entonces si yo le pongo dexametasona, no va a haber supresión, es decir, ese cortisol en orina que estaba en 800 va a estar en 700 o en 600, no va a disminuir más del 50% que habíamos referido. Muy bien, entonces ya tenemos al paciente con criterios clínicos, le hemos hecho todas las pruebas, no es fácil determinar realmente si este es ectópico o es hipofisiario, y entonces recién pido técnicas de imagen. No es entonces imprescindible en etapas iniciales pedir imágenes, porque nos vamos a ver con la sorpresa de que no hay el tumor cuando pidamos las imágenes. Entonces, tenemos que hacer todas estas pruebas para con seguridad pedir entonces las imágenes. Primero, yo tengo que descartar que sea un tumor ectópico. Entonces hemos dicho que puede estar localizado en el páncreas, en el timo, en el bronquio.
Pues entonces pediré una tomografía abdominal, una tomografía de tórax. Si pienso que está en la hipófisis, le pido una resonancia de hipófisis con contraste. Existen otros métodos, como una cintigrafía con cierto marcador que se llama el pentriótide, para localizar tumores secretantes ectópicos. O también una tomografía con emisión de positrones para diferenciar masas adrenales de las benignas o de las malignas. La radiografía es un importante examen, la de silla turca, ya cuando nosotros vamos a tener pues que clínicamente el paciente tiene un macroadenoma. Lo que nos va a informar es el volumen celular. En el gráfico vamos a ver que no es una silla turca. Esta silla está muy grande, parece un sofá. Es decir, acá hay un tumor, un macroadenoma que está comprimiendo a la hipófisis, hay erosión de las clinoides y erosión del dorso, es decir, del piso, y hasta se puede ver calcificaciones. Entonces, suficiente con una radiografía de silla turca para que yo pueda localizar y decir, ese es un tumor hipofisiario. Si tiene características de Cushing, pues probablemente sea un adenoma, pero no todos los pacientes van a presentar esta característica. Entonces, la resonancia magnética nuclear, para hacer el descarte y ver si el tumor está en la hipófisis, es el examen de elección. Se realiza en todos los pacientes con síndrome de Cushing, ACTH dependientes. Generalmente hay un 20% que muestran los adenomas. En los pacientes que tienen clínica de síndrome de Cushing, probablemente enfermedad de Cushing, los estudios dinámicos bioquímicos se puede localizar el tumor en la hipófisis cuando son más de 6 milímetros y la resonancia es suficiente y nos da el diagnóstico. En este caso vamos a ver este gráfico donde sí se ha podido apreciar la tumoración, ¿no? Este es un paciente que tiene un microadenoma. Recordar que la mayoría de las enfermedades de Cushing son microadenomas y que con una tomografía rápidamente con contraste se puede llegar a un 94% de captación. El tratamiento de estos pacientes es cirugía transesfenoidal. Hay un 84% de curación. Sin embargo, si es que recurre la tumoración, el paciente tiene que ser enviado a radioterapia. Este cuadro resume todo lo que hemos mencionado, qué pasa con la ACTH, el test de corticotropina con dexametasona, la resonancia magnética, la necesidad de hacer una cateterización del seno petroso, que se aplica más para los tumores hipofisiarios pituitáricos, la resonancia cuando es adrenal, vamos a tener que la resonancia de la hipófisis normal, por eso es que no se pide en realidad, hasta no estar seguros de que efectivamente es una enfermedad de Cushing, es decir, que el tumor está en la hipófisis. Estos son gráficos y tenemos esquemas, flujogramas, que básicamente lo que hacen es resumir lo que ya hemos referido. Y el tratamiento entonces de la enfermedad, básicamente de la enfermedad de Cushing, es quirúrgico. Como la mayoría son microadenomas, la operación es transesfenoidal. La tasa de éxito depende de la experiencia del neurocirujano. Se ha visto que puede ser hasta un 90%, sin embargo, es de un 42 al 90%. La diferencia de estudios según el número de cirujanos que participan, idealmente es que sea uno, es decir, si yo tengo un centro donde tengo 9 neurocirujanos y ven 10 enfermedades de Cushing y operan, obviamente cada uno va a operar uno. Pero si yo tengo un sitio donde solo hay un neurocirujano y ven 9 casos al año, pues ese neurocirujano opera los 9 casos. Entonces, el más especializado es el médico único que operó los 9 casos porque va a tener menor tasa de recurrencia. El tratamiento, sin embargo, no solo es quirúrgico, ya que a veces no se localiza o el paciente no desea la operación. Entonces viene el tratamiento médico de estos pacientes. Para ello utilizamos el ketoconazol, que es un antimicótico derivado del imidazol, pero que tiene la característica de inhibir la síntesis de esteroides tanto suprarrenales como gonadales. El mecanismo de acción de este medicamento es inhibir la fragmentación de las cadenas colaterales del colesterol y las enzimas, sobre todo la P450, cadena 17, la C17, la 20 liasa y la 3-beta esteroide deshidrogenasa, así como la P450, C11
Generalmente se utilizan altas dosis. Estamos hablando de 400, 600 y hasta 1200 miligramos por día. También se ha visto que inhibe la secreción de la ACTH en dosis terapéuticas. Sin embargo, los efectos colaterales del ketoconazol son, digamos, los efectos más importantes que hay que tomar en cuenta y que muchas veces los pacientes no siguen el tratamiento. Tenemos cefalea, sedación, náuseas, vómitos, ginecomastia, a veces disminución de líbido. Sobre todo hay que hacer un monitoreo con evaluaciones hepáticas porque pueden producir hepatotoxicidad y a veces son teratogénicos. Los criterios de remisión de la enfermedad de Cushing. Después de la cirugía es importante pedir un cortisol plasmático, pero está recomendado que sea no inmediatamente después de la operación, sino después de 12 días. Y el punto de corte es menos de 7.5 microgramos por decilitro. Prestar atención al nivel de cortisol que sale 6.4 24 horas después de la operación, o aquel que sale 17 después de 12 días. El nivel detectable del cortisol no siempre se asocia a fracaso del tratamiento, y el tratamiento, entonces, y el seguimiento es importante. Muy bien, eso es todo en relación al síndrome de Cushing.